Les cuento que nuestro conferencista del día es Jorge Rachat, es comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda, con más de 4 años de experiencia enfocados en el diseño, también en las empresas B2B y el mundo audiovisual. Dentro de su recorrido profesional ha realizado documentales sobre cultura, tecnología y participado en proyectos de periodismo deportivo en la ciudad de Barranquilla, siendo postproductor, director creativo, diseñador de programas de televisión y agencias de marketing. A día de hoy se desempeña como director de marketing y comunicaciones de Decaro Solution, Brain SAS y otras empresas filiales al grupo de empresas Decaro, enfocadas en el desarrollo de tecnologías e inteligencia artificial. Bien, vamos a darle la bienvenida a nuestro conferencista para que active su cámara y su micrófono. Le pedimos y que nos cuente cómo se encuentra la mañana de hoy. Bienvenido. Hola, muchas gracias, Carlos. Placido, extremadamente alegre de acompañarlos en este viaje por el futuro de Internet. Listo, estamos preparados para comenzar. Bueno, empezando esta charla con el video revolucionario de cómo ingresar al metaverso, cómo es la experiencia de vida en el metaverso. Es el futuro de Internet puesto a nuestras manos, literalmente. El momento en el que la realidad virtual y la realidad aumentada se combinan en servicio de las empresas, los seres humanos, el entretenimiento, en fin, una multiplicidad de opciones que tenemos solo y únicamente al alcance de un clic. Entonces, bueno, iniciaremos con cómo es trabajar dentro del metaverso. Over the last year and a half, a lot of us who work in offices have gone remote. And while I miss seeing the people I work with, I think remote work is here to stay for a lot of people. So we're going to need better tools to work together. Let's take a look at what working in the metaverse will be like. Imagine if you could be at the office without the commute. You would still have that sense of presence, shared physical space, chance interactions that make your day all accessible from anywhere. All that you have your perfect work setup and you can actually do more than you could in your regular work setup. And on top of all that, wearing weapons. Let's get together real quick for a debrief. I'm free now. Let's jump in. Hi. So what do we think? I think it's ready. Great. I'll wrap up for the presentation. Good luck. Imagine a space where you tune out distractions and focus on the task at hand. And when you're ready to share what you've been working on, you can present it as if you're right there with the team. Wait, where's Mark? I think he's in the middle of something. Meta. Así es, el mundo de Internet puesto al alcance y servicio de los seres humanos. El futuro que integra todos y cada uno de los momentos de nuestra vida. Por eso les doy la bienvenida al metaverso, que es porque Facebook se ha vuelto el gran protagonista de las noticias respecto al mundo de la tecnología. Pasamos de una red social que si bien fue revolucionaria en su momento, por allá por el 2004, empezamos a encontrarnos con una realidad totalmente diferente. ¿Nos estamos convirtiendo en robots? Bueno, son grandes preguntas que vamos a solucionar el día de hoy. Entonces, quiero comentarles un poco sobre mí. Y es que, más allá de lo que han escuchado en mi presentación, ¿cuál es mi superpoder? Y es que para entrar en este mundo del metaverso ya tenemos que empezar a hablar de juegos, de superpoderes, de fantasía, de distopía. Y por eso quiero presentarles mi superpoder, contar historias. Así que vamos a encaminarnos en un viaje que va desde la gamificación, que es cómo entender el mundo de los videojuegos y cómo ha aportado a la sociedad y transitar hacia allá a la vida, a los negocios, a cómo generamos economías y progreso a través de Internet y de lo que se está planteando a nivel de planeta sobre este tema. Ok,
El gran sociólogo español Manuel Castells dice en su ensayo La galaxia de Internet, el Internet es el tejido de nuestras vidas. Y es la mejor manera de entenderlo. Empezamos a estructurar una sociedad del conocimiento basada en tejidos donde ya lo importante no es tanto el mensaje, sino la red, el camino por donde transita la información. Y esto es fundamental porque hemos pasado de leer libros a leer ebooks. Y eso no es menos porque están más al alcance de las personas, son más baratos, es mayor información. Y donde sobreabunda la información, lo que se necesitan son comensales para consumir este contenido. Así que avancemos. Esta es la gran imagen del 2021. Así decidí nombrarla yo. Y es que es una obra de arte. Estamos reescribiendo la historia de Internet. Yo la titulé Metaverso óleo sobre píxeles, porque esto, que es un frame de un video que veremos más adelante, es como Mark Zuckerberg con una sola imagen, y esto no es ni siquiera un tributo a Facebook, sino a los grandes avances que se están logrando, es cómo plantearnos nosotros sobre un universo virtual, donde podamos elegir nuestra ropa, nuestra apariencia, donde podamos transitar de un lugar a otro con la misma ropa, sin necesidad de contraseñas, con nuestra misma cartera, pero tal vez no sin la misma cantidad de dinero. Así que, bueno, les doy una pequeña introducción sobre lo que será nuestro viaje. La primera, contaremos una breve historia sobre qué es y de dónde nació el metaverso. Lo segundo, cuáles son los conceptos claves que rigen este mundo. Y lo tercero, qué es el gran reto de las empresas en esta nueva realidad. Ok, ¿dónde encontramos por primera vez el metaverso? Quiero decirle que no es un concepto tan nuevo como lo pensábamos. En 1992, Neil Stephenson escribió un libro que se llama Snow Crash. Y es la historia de Yuri, un repartidor de pizza común, pero que en su tiempo libre juega a ser samurái en un metaverso. Así lo titula el escritor, metaverso. Y es que no solo convive con sus amigos en tiempo real, sincronizados, viviendo diferentes experiencias, sino que aparte de eso hay un enemigo común, y es una droga que se distribuye en un misterioso club que se llama el Sol Negro. Esta droga no solo dejaba a aquellas personas en una nebulosa en el mundo digital, sino que aparte de desaparecerlos de esa realidad digital, los dejaba en estado vegetativo en el mundo físico. Entonces empezamos a ver ya un contraste entre fantasía y distopía. Y es que de eso es de lo que se trata el metaverso. El gran avance del universo, de la sociedad, pero a su vez un mundo oscuro que no entendemos muy bien cómo funciona. Uno de los claros ejemplos que hemos visto y gran trabajo de marketing que se hizo recientemente es Black Mirror, una de los referentes más recientes de Netflix y una de las grandes series que se han producido recientemente sobre universos distópicos. En ella, en la cuarta temporada, si no estoy mal, se nos cuenta la historia de esta joven. Ella convive con un lente en su ojo como todos los seres humanos de ese universo. Su universo se basa en las calificaciones que recibe de amigos, desconocidos, personas que se le encuentran en la calle. Si una persona en esa sociedad no tiene un rango o una calificación de 5 estrellas, pues a medida de que sus estrellas pasen a ser 4, 3, 2 o 1, así estará jerarquizada en la sociedad. Y esto es muy importante porque hoy en día valoramos casi que muchísimas empresas por cómo están rankeados en diferentes rankings. Por algo, hoy en día los premios Grammy y los premios Oscar aún siguen estando vigentes porque validan la calidad del trabajo de algunos actores. Ahora, en esta red social, esto es lo que se busca, mostrar que las personas están siendo validadas por la calificación que reciben. La historia es triste, la muchacha finalmente no logra conseguir las calificaciones que necesita para viajar en tren, para viajar en avión, y termina en un episodio donde intenta liberarse, pero finalmente la distopía viene sobre ella y la única solución es meterla a la cárcel. Le retiran su lente digital y está total y completamente aislada del mundo. Así que bueno, para eso vamos a hablar de un concepto que salió de un podcast
que lo recomiendo muchísimo para quien no lo conozca, Caso 63. Ahí aborda un concepto pseudocientífico, debo aclarar, pero que guarda mucha relación con lo que estamos viendo hoy en día, el egregor. El egregor es una conciencia social colectiva, en donde, dependiendo de nuestros entornos, creamos estructuras o reglas sociales que todos debemos cumplir. Y cualquiera que esté fuera de ese universo, pues sencillamente debe estar aislado o debe ser excluido de la sociedad. Ahora, ¿cómo estamos integrando a todo eso? Bueno, primero, ¿cómo accedemos al metaverso? Y es que cómo nos van a excluir de algo a lo que no sabemos ingresar. Hoy, de forma muy prematura, y ya vamos a ver cómo funciona este ciclo de las novedades en nuestra sociedad, tenemos que preguntarnos cómo accedemos. Sencillo, tomamos unas gafas de realidad virtual, de realidad aumentada, nos las ponemos y empezamos a navegar sobre pequeños universos, si podemos decirlo así, aislados, donde podemos jugar un juego, donde podemos hacer ejercicio, donde tal vez podemos encontrarnos con amigos, pero que aún no es lo suficientemente amplio y no tiene el alcance suficiente como para poder encontrarnos a nuestras tías o a nuestros primos. Ahora bien, empecemos a ver cómo funciona esto de los videojuegos y por qué es tan importante el empezar a entender cómo funciona el metaverso. Y es que Mark Zuckerberg nos ha dado una idea fantástica. Nos aparecemos en hologramas estando en pijamas desde nuestra casa. Y desde que empezó la pandemia hemos visto un montón de formas de trabajo híbrido en el cual cada vez implican mayor tiempo en la producción y menor tiempo en el traslado o en qué elegir la ropa. Pero esto se distribuye y empezó a través del mundo del gaming, de los videojuegos. Así que les muestro cómo plantean Mark Zuckerberg y Meta este nuevo mundo. Experiences in fantasy worlds to bring simple games into our everyday lives through holograms. Maybe you'll play old games in new ways. So, Barcelona, huh? Well, it's not New York, but I like it. New York. What's that? I said, let me put my game face on so I can beat you. Ah, okay. Shit. I gotta try another game face this time. Maybe you'll go head to head with players from around the world. Hey, it's like a shop. So let's go. Y así pues tenemos una pequeña vista de cómo se plantea el metaverso. Hologramas de personas que no están en el mismo lugar interactuando. Tal vez paletas de ping pong que no podemos agarrar, pero que sin duda están ahí y que nos permiten competir con otras personas. Pero la pregunta es, ¿quién va a construir esto? ¿Es solo Facebook? Pues déjenme decirles que no. Que tengamos anuncios claros, Facebook lo ha vuelto su prioridad y millones de dólares están nadando sobre la construcción y el desarrollo de este universo. Sin embargo, más allá de eso, Disney ha dejado clara su posición sobre también empezar a desarrollar uno. Y una persona que también está dando una compañía que está dando grandes pasos hacia este desarrollo es Microsoft, con su herramienta que todos conocemos hoy en día como Microsoft Teams. Es una forma muy primitiva de lo que se quiere lograr, pero sin duda ya están avanzando a pasos agigantados sobre lo que podemos ver en este inicio de la década. Y es que si bien Mark Zuckerberg nos dio un planteamiento sobre cómo sería nuestra nueva vida, hemos de preguntarnos por los datos. Y es que estas grandes compañías van a acaparar información bancaria, familiar, de salud, pues todo lo haremos ahí y nos enfrentamos a un gran dilema ético. Ok, y lo hemos visto en las noticias. Estas grandes compañías han sido llevadas a juzgados y a congresos y al Congreso en los Estados Unidos para que expliquen cómo es el manejo de esos datos. Y empezamos a construir una sociedad, si bien sobre algo muy fantástico, sobre algo que nos facilitaría la vida, pero también necesitamos un mundo independiente. Facebook lo es. Facebook ha demostrado, o se ha demostrado en ciertas cortes y en casos, que ha vendido datos de sus usuarios. ¿Estaremos nosotros dispuestos por participar en el metaverso a entregar estos datos para su desarrollo, para adquirir nuevas funcionalidades, nuevas formas de trabajo y de interacción?
es hora también de pensar en una parte independiente, porque si bien el Internet es extenso, a su vez puede estar al alcance de todos, y no sobre los intereses de uno, sino de muchos. Tenemos a Google, tenemos a Facebook, tenemos a Apple, y si todas estas empresas desarrollan sus propios metaversos, tendremos necesariamente que pagar o tener que transmitir nuestros datos a cada una de estas grandes empresas. Tal vez el modelo de metaverso no está tan definido, pero sin duda está en desarrollo. Y estos serán los grandes visos que está dando nuestra vida hacia una nueva transformación digital. Ok, continuemos en esta experiencia. Y ya se los había mostrado cómo en esta gran imagen de Facebook podemos encontrar las nuevas formas de interactuar. Perfect. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Whoa, we're floating in space. Who made this place? Estamos flotando en el espacio. Y eso es básicamente lo que decía Mark Zuckerberg, que mediante el desarrollo con servidores gigantes, con grandes ingenieros detrás de todo esto, estemos hablando sobre que podemos integrar nuestras formas de pago en Apple Pay o en PayPal a nuestras redes sociales, que podamos transitar desde pequeños lugares como grupos en Facebook. Es que es más, pongamos un ejemplo. Si mis tías son unas señoras apasionadas por la cocina y se crearon un grupo en Facebook para poder interactuar entre ellas, compartir recetas, deciden llevar o quisieran llevar esto a otra realidad, pudieran hacerlo. En la era digital es difícil no pensar en que para transitar de una página web a otra tenemos que entregar datos, tenemos que tener un usuario, una contraseña. ¿Y cuánto no hemos perdido nuestra contraseña? Es que básicamente la realidad de hoy en día implica que tengamos un gran inventario de contraseñas y de usuarios. Pero si estas señoras quisieran transitar a una red social como Discord, por ejemplo, que nos permite interactuar en tiempo real, en videollamadas, en chats y combinarlo con videojuegos o con otras experiencias al mismo tiempo, pudiéramos hacerlo, es lo suficientemente intuitivo, es lo suficientemente fácil y es lo suficientemente gratis para poder lograrlo. Aparentemente no. Entonces, establezcamos una línea sobre lo que se ha alcanzado y sobre lo que se piensa alcanzar en este mundo del metaverso. La tecnología de hoy nos imposibilita acercarnos a esta utopía sobre lo que podría ser Internet. La base de un nuevo Internet está sentada, pero ciertamente el desarrollo aún no lo está. Así que, bueno, de eso hablaremos hoy y terminada la primera parte de estas 3 secciones, bienvenidos al metaverso. Y ahora sí, hablemos de qué es el metaverso. Pero aparte de eso, necesito que se me quiten 2 grandes barreras. Las barreras de los prejuicios hacia los videojuegos. Gran parte de esta nueva era digital es gracias al universo de los videojuegos, que procuran potenciar la experiencia del usuario y nos han desembocado en este universo en el que podremos, por una vez y muchas veces más, interactuar con amigos, familiares y encontrárnoslos por una plaza digital. Y todo esto es gracias a que los videojuegos han querido mejorar la experiencia. Y lo segundo que necesitan que se quiten de la mente es sus prejuicios acerca de los activos digitales, es decir, poseer ropa digital, poseer tierra digital, poseer imágenes, cuadros o cualquier cantidad de cosas digitales, porque de eso se basa uno de los grandes conceptos que vamos a abordar y es la economía del metaverso. Entonces, bueno, empecemos. ¿Qué es el metaverso? Según el inversionista de riesgo, Pierce Hicks, en su newsletter que recomiendo muchísimo, el metaverso es un universo digital, persistente y vivo que proporciona a los individuos un sentido de agencia presencial, presencia social y conciencia espacial compartida, junto con la capacidad de participar en una amplia economía virtual con un profundo impacto social. Y ya pueden quitar
la cara de confundidos que tienen, porque lo sé, porque al primer paso yo tampoco lo entendía. Y es que muy bien el metaverso puede definirse como la combinación de experiencias digitales a través de dispositivos que serían unas gafas, unos guantes, que nos permiten transitar a un mundo totalmente diferente solo con colocárnoslo. Es básicamente eso, pero desglosaremos este concepto a medida que va avanzando nuestra charla. Entonces, el primer concepto que vamos a abordar es la persistencia. Y, a ver, a diferencia de un juego convencional, el metaverso nunca se para, está en constante progresión. Y aquí es muy importante porque cuando apagamos nuestro Xbox, nuestro Nintendo, o cuando apagábamos nuestros computadores en el pasado, era volver a comenzar un nuevo nivel. Sin embargo, si hoy en día decides construir una casa, ya sea que decidas irte de vacaciones, entraste en coma por un trágico accidente que sufriste, cuando regreses, esa casa que has construido debe estar en el mismo lugar. Por eso les hablaba al inicio de los activos digitales, de estos 4 conceptos. ¿Por qué? Porque necesariamente tenemos que empezar a hablar de propiedades. Y la persistencia es uno de ellos. Si tú te vas, el metaverso sigue su curso y las personas siguen jugando y siguen compartiendo, tal cual como en la vida real. Ahora, podemos hablar de una casa convencional construida o podemos hablar de un edificio arquitectónico diseñado por Zaha Hadid, que cobrará miles de millones de dólares. Ahora bien, esto es una pequeña casa, pero si en el futuro empezamos a encontrar firmas de arquitectos que deciden diseñar casas para el metaverso, es algo que inevitablemente vamos a empezar a ver. ¿Y es por qué? Porque en la persistencia, cuando yo he comprado una propiedad en el metaverso, esa propiedad no solo es mía, sino que tiene un código único y un sello único que lo hace mío. Y debe permanecer ahí el tiempo que yo decida o hasta que decida intercambiarlo o que decida venderlo. Un ejemplo claro de la persistencia es la gran biblioteca de Minecraft, The Uncensored Library. Esta biblioteca fue creada en el famoso videojuego Minecraft para que todos aquellos países que fueron censurados o que censuran la información, como Irán, como Rusia, eh, todos estos grandes países más asiáticos como Corea del Norte, puedan tener acceso a la información. Al ser un videojuego, los grandes firewalls y los grandes bloqueadores de estos digamos, contenidos de información importante, periodística, eh, han sido bloqueados. Y esta librería, al ser un videojuego, pues las personas sencillamente pueden acceder y leer cientos y cientos de artículos sobre las cosas que suceden en el mundo. Ahora, esta biblioteca estemos o no estemos nosotros en el juego. Y es lo que hace importante este concepto de la persistencia, porque el metaverso lo que propone es que podamos tener acceso no solo a información, sino a una vida diaria en la cual podamos tener una casa, un hogar y personas en constante interacción. Esto fue esto es uno de los pequeños ejemplos que podemos encontrar sobre lo que sucede hoy en el mundo de los videojuegos. Y bueno, pueden encontrar cientos y cientos de artículos de 180 países y esta biblioteca, solo esta biblioteca, frecuenta 150 millones de usuarios mensuales, mucho más que la población de países como Colombia, Venezuela o Argentina. Estamos hablando de una gran proyección hacia el mundo de la información. Por eso les decía, Manuel Castells define esto como el gran impulso, como el tejido de nuestras vidas, porque hoy en día la información es esa barrera que nos limita a nosotros entre el progreso o el decrecimiento económico, personal, social. Ahora, esto sí puede ser bloqueados. Algunos países van a bloquear el videojuego porque saben de la existencia de esta información, pero algunos sencillamente lo ignoran. Y es que mientras se tenga acceso a Internet, lugares como estos, inmensos, porque realmente son construcciones demasiado o de gran envergadura. Miren, por ejemplo, esta cuenta con una cúpula neoclasicista y un estilo arquitectónico concreto. No estamos hablando de cosas al azar, estamos hablando de información real que tiene impacto en la sociedad. Por eso la definición de Pierce Hicks decía que
no solo tenía conciencia social, sino un impacto profundo en nuestra vida diaria. Ahora bien, hablemos del segundo concepto, la escala masiva. Y es que ya empezamos a convivir en este mundo en el que la línea y la tela pequeña que divide los videojuegos de la realidad empieza a desvanecerse. Y en el metaverso, millones de personas interactúan en simultáneo en tiempo real. Pero, como les decía, esta tecnología a día de hoy no es lo suficientemente desarrollada. Entonces, podríamos hablar de, ok, tenemos videojuegos, pero podemos jugar solo hasta 100 personas en simultáneo. La gran meta y el gran propósito del metaverso es que esto pueda ser a una escala interminable de personas simultáneas interactuando en él. Una de las grandes referencias de la cultura pop es esta película de Steven Spielberg que adapta el libro de Ernest Cline, donde muchas personas juegan en unos constantes retos que les plantea un videojuego. Y son cientos y cientos de personas que interactúan en él para lograr objetivos. En este caso, pues entretenimiento. Pero bueno, no estamos tan lejos de la realidad. La película o el libro ocurre en el 2045. ¿Qué tan lejos estamos de llegar a esto? Así nos encontramos todo un universo de videojuegos que cada vez son más inmersivos. Y es que conceptos como Candy Crush son conocidos por muchas personas, pero tal vez otros como Call of Duty son solo conocidos para los más jóvenes. Lo que sin duda vamos a encontrar es que todo este universo va a empezar a integrarse. Y nosotros, si no nos alistamos, pues seremos llevados por el retroceso, seremos aislados. Como les conversaba anteriormente con esta idea del egregor. Juegos como Fortnite ya están empezando a plantear una escala masiva de campeonatos, donde muchas personas juegan en simultáneo dentro de un estadio y cumplen diferentes retos. Esto ahora mismo, como les digo, es solo espacios reducidos, pero la proyección es que esto puede hacerlo cada persona desde su casa. Muy diferente a esto no lo es lo que estamos haciendo ahora o lo que son las llamadas de Zoom. Para que una experiencia en Zoom sea completa, sea interesante, pues la idea es que tanto los que estamos siendo usuarios activos como quienes están recibiendo la información, que son los usuarios pasivos, encuentren una coordinación entre nuestra voz y nuestra imagen. Esto es la forma primitiva, si se quiere, de lo que sería el metaverso. Es decir, personas constantemente con voz, cuerpo y rostro sincronizados para brindar una experiencia que prácticamente complemente la vida real de las personas. Empezamos a hablar de conciertos. Este personaje que ven aquí en esta imagen es Travis Scott. Travis Scott es el esposo o la pareja de la afamada integrante de la familia Kardashian, Kylie Jenner. Y es que no solo hace parte del metaverso, sino que ya dio su primer concierto en él. ¿Y cómo entendemos un concierto en el metaverso? Sencillo, mi hermano está en los Estados Unidos, yo estoy en Colombia, tal vez un primo en Londres, y los tres nos encontramos en el mismo concierto y disfrutamos la misma experiencia. Esto es lo que nos permite el metaverso, y sin duda es una de las grandes metas que ya se están alcanzando. Ahora, tenemos que abordar un tercer concepto que tal vez son dos, pero yo quise integrarlos en uno porque están muy relacionados, y es la accesibilidad y la interoperabilidad. Y es que la accesibilidad consiste en que podamos empezar a hablar de un metaverso que se encuentra en nuestros celulares, en nuestros computadores, en nuestros iPads, incluso en nuestros lentes inteligentes. Que no sea solo que yo necesite estar conectado en mi casa para poder acceder a él, sino que incluso muchas personas manejando un carro futurista que se maneje solo, como ya lo ha empezado a hacer Tesla, me permita a mí jugar un videojuego, tener una videoconferencia y empezar a hacer
cosas realmente productivas en la cantidad de espacios que tenemos en los que gastamos nuestro tiempo en el transporte público o en un transporte privado. Esto ya podemos estar hablando de videojuegos como Minecraft, Roblox o Fortnite, en donde puedes enfrentarte con otra persona, y la gran capacidad de estos servidores jamás permitirá que en un enfrentamiento de dos personas, quien dispare primero salga perdiendo la partida. En esto consiste la accesibilidad, y la interoperabilidad pasa más allá de lo que les comentaba. Y es que cuando empezamos a hablar de interoperabilidad, empezamos a entender de que yo necesito pasar de Facebook a Instagram a mis cuentas de Apple sin necesidad de introducir contraseñas o introducir nuevos usuarios, crear, no, todo lo voy trasladando de un lugar a otro sin necesidad. En eso consiste la integración y realmente el propósito del metaverso. Poder integrarnos de tal forma de que olvidémonos de contraseñas, olvidémonos de usuarios e incluso de la forma en la que se administra nuestro dinero. Podemos integrar Bancolombia, Mastercard, Nequi y todas las empresas bancarias en una sola, y poder traer esos diamantes que me compré en Mario Kart o esas barras de oro que compré en Candy Crush y llevarlas a Facebook y poder comprar algún producto de Facebook con esos mismos dineros, por decirlo así, por pluralizarlos. Ahora, empezamos a hablar de lo que es tener activos digitales y lo llevo a un contexto aparentemente diferente, el ciclo de la moda. Cuando empezamos el ciclo de la moda, encontramos algo que es el primer paso y es algo nuevo, una tendencia que nadie conoce. Al ser descubierto, es asumido y definido por una élite, unos pequeños infiltrados que tal vez lo encontraron y que a su vez empiezan a encontrar que es cool, que a muchas personas les interesa, y ellos llevan a que ese nuevo producto, esa nueva tendencia encontrada empieza a ser mainstream. Y ese mainstream ya empieza a ser al alcance de todos, pero justo cuando ya está al alcance de todos, empieza a ser rechazado. Y empieza un nuevo ciclo de la moda. Lo mismo va a pasar con la accesibilidad al metaverso. Ahora mismo es algo totalmente novedoso, es algo que está en desarrollo, pero que solo puede ser adquirido por quienes tengan el dinero suficiente para pagar unas gafas de realidad virtual. ¿Lo entendemos? Claro que lo entendemos, pero no tenemos acceso a ello. ¿Cómo empezar entonces a hablar de un metaverso pluralista? Bueno, de eso se trata uno de los objetivos, y es la accesibilidad y esta interoperabilidad de la que les comentaba, en la cual podemos transitar entre todos los universos, de Disney a Apple a Facebook, sin necesidad de introducir credenciales, sin tener que meter contraseñas. Ahora bien, esto, como les decía, puede verse desde un pequeño juego de Fortnite en un teléfono, de un universo más desarrollado como Minecraft, como la biblioteca que les mencioné hace un momento, o en su defecto en juegos que solo buscan la interacción como Roblox. Ahora, empezamos a hablar de negocios. Y me gusta este aspecto porque es demasiado relevante. Empezamos a tener moda combinada con los videojuegos y con el metaverso. Aquí podemos ver una colaboración entre Balenciaga y Fortnite. Ellos desarrollaron ropa que no existe en el mundo real, pero que se vende igualmente, y empezamos a hablar de moda digital. Todo esto para introducir a un concepto fundamental, la economía virtual. Ahí se marcó el tercero, pero es el número 4. Y es que cuando hablamos de economía virtual es inevitable que todos aquellos que alguna vez se han pasado un poco de más con los videojuegos para celulares sepan de qué les estoy hablando. Y es esa capacidad de poder comprar monedas, de poder comprar diamantes, y todo esto se desarrolla en torno a algo que son los NFT. ¿Qué son los NFT? Su sigla significa Non-Fungible Token, lo que nos habla de que cada propiedad que empezamos a tener en nuestro metaverso tienen un código y una identidad propia. Claro, esto a su vez, y este afán de las economías por empezar a crecer, nos llevará a un punto en nuestra sociedad en la que nosotros tengamos que empezar a invertir dinero en él. Claro,
Algunas personas lo harán más que otros, algunos se abstendrán, pero sin duda ya empezaremos a tener que acceder a clases universitarias, tal vez a través de un metaverso, como lo ha hecho la Universidad Sergio Arboleda. Eso es solo pequeños avances, pero ya se están dando los primeros pasos hacia una nueva forma de educación. ¿Y cómo tendremos acceso a esto? Bueno, por códigos específicos que tienen una identidad inviolable y que solo pueden ser o pueden estar a nombre de una persona natural o tal vez una persona jurídica. En este caso, estamos hablando de una economía virtual. Y esto es posible porque, a ver, un ejemplo claro sobre esto. Tenemos a las grandes pop stars como Nati Peluso, como Charlie XCX, como Kim Petras, que hoy en día han salido en grandes portadas de revistas con diseños exclusivos de diseñadores que solo diseñan en el mundo digital. Y estamos hablando de que ellas solo tienen ese vestido, no lo tiene más nadie. Tal vez podrán haber imitaciones, pero sin duda ese vestido, el original, es de ellas. ¿Qué es lo que sucede cuando visitamos la Mona Lisa? Todos podremos descargar una versión de la Mona Lisa en nuestro teléfono, tal vez una que se parezca más, una que se parezca menos, una con una pequeña restauración, pero sin duda todos sabemos que la original se encuentra en el Museo Louvre de París. Entonces, eso mismo o de esa forma funcionan los NFT. Tenemos una propiedad única e irreemplazable que nos pertenece. Y eso lo hace posible el metaverso. Y esa será la nueva economía que empezaremos a ver en el metaverso. Un ejemplo de esto es otro videojuego. Como les he dicho, los videojuegos son la punta de lanza de esta tecnología, como Axie Infinity. En Axie Infinity, las personas pueden tener un gato y este gato puede ser comprado, pero por una persona que ya lo haya criado antes. Es decir, no se pueden comprar gatos grandes, tienes que criarlo. Y comprarlos para criarlos solo cuestan la módica suma de $200. Así que, bueno, si tienes los $1000 necesarios para iniciar a jugar con 5 gatos para que peleen entre ellos y desarrollen habilidades, pues bien por ti. Pero en general, esta escasez de gatos, porque nadie puede tenerlos ya cuando están grandes. Simplemente se pueden vender una vez ya están entrenados, pero indudablemente para que existan más deben criarse y eso requiere un tiempo. Esa es la estrategia de Axie Infinity. Entonces, al haber una escasez de Axies, lo que nos implica es que va a haber un mercado próspero, porque va a haber una cierta demanda, pero no va a haber la oferta suficiente, sino conforme pase el tiempo. Esto permite no solo que las personas sean cada vez más dependientes de esta estructura del metaverso que constituye Axie Infinity, sino que las personas van a desarrollar una economía interna, es decir, yo soy una persona que soy entusiasta de los videojuegos y tengo mis Axies. Estos Axies, a su vez, no me generan a mí ningún ingreso porque solo estoy jugando. Entonces, ¿qué deseo? Deseo recuperar la inversión que he tenido en estos Axies y se los vendo a otra persona. Esta otra persona tal vez me pague el doble o el triple porque le he desarrollado un código con una serie única que tiene unas habilidades únicas sobre los otros datos que pueda encontrarme durante el juego. A ver, estamos hablando de un pequeño juego parecido al Pokémon Go, solo que en Pokémon Go, en el Pokémon Go puedes encontrarte un Charizard en un lugar en el que muchas personas pueden encontrarlo, pero los Axies son exclusivamente únicos y no puedes atraparlos a menos que los intercambies o los vendas. Hay otros que solo compran y se dedican a vender. Hay otros que deciden no gastar su tiempo, entonces solo compran. Pero de esta forma en la que activos y pasivos interactúan en este metaverso es lo que implica que empecemos a hablar de una economía. ¿Y cuál es esta economía? Sencillo, las criptomonedas. Y es que las criptomonedas hoy en día parece un mercado donde necesariamente tenemos que especular, donde no sabemos si un día está arriba, si un día está abajo, si tiene la inversión que se requiere, si mejor voy y retiro ese dinero.
Todo este dinero digital y lo que se proyecta a nivel de industria para el metaverso implica que empecemos a tener conversaciones respecto a cómo empezamos a utilizar el dinero digital. Y es que este dinero digital no es poca cosa. Estamos empezando a hablar de millones y millones de personas que se sustentan sobre este modelo de negocio. Por ejemplo, hablemos de Somnium Space. Somnium Space es un lugar donde usted puede comprar cuadros, pero no cuadros de pintura, sino cuadros de tierra, como si compráramos hectáreas en la vida real. Y a ver, esto es un simple lugar que muchas personas lo han legitimado, pero en este impulso hacia cómo será la vida en el metaverso ya empezamos a hablar de propiedades físicas, como si fueran propiedades físicas. Es decir, empezamos a comprar extensiones de tierra digital limitada que tienen un costo muy alto. Sobre estos espacios de tierra se puede construir lo que se desee, pero sin duda son extremadamente costosos. Están organizados como las ciudades. Hay una plaza principal, tal vez centros comerciales, y cerca de esas zonas, así como en el mundo real, hay costos muy elevados sobre el precio de esta tierra digital. A medida que haya más inversión y que haya más desarrollo, estos espacios irán creciendo. Pero quienes han decidido confiar de forma muy prematura en este modelo de negocio, pues seguramente verán réditos en su inversión. Y es que, a ver, las ventas de tierras es algo que pasa en el día a día. Sabemos lo que es la especulación en el mundo empresarial. Personas que tal vez encuentran un terreno y dicen, voy a montar aquí un centro comercial, y de un momento a otro se valoriza. Eso es lo que se está esperando con el metaverso, que de un momento a otro, cuando ya la tecnología sea lo suficientemente desarrollada y soportable, podamos construir los cimientos de una sociedad que se va a valorizar por espacios de tierra, por ropa que compremos en un juego como Fortnite, en donde decido jugar y jugar y jugar para tener una ropa linda y después vendérsela a alguien, empiezan a cobrar un valor asignado que nosotros como sociedad, en una conciencia colectiva, hemos empezado a impulsar. Como les digo, Somnium Space es uno de esos lugares, pero también está Decentraland, que es también una tierra donde ustedes pueden comprar espacios de tierra digital y básicamente construir. E incluso estamos hablando de espacios públicos y espacios privados, porque cuando usted va caminando por Decentraland, lo que va a encontrar es que básicamente hay cinturones de fuego, cinturones con luces fluorescentes que te van a indicar que no puedes pasar a esa propiedad. Y así como en la vida real, te va a tocar caminar hacia la puerta de la casa y solicitar que si te dejan entrar y conocer el lugar. Eso hoy en día está pasando, eso hoy en día lo estamos conociendo, y el metaverso está empezando a hablar de ventas. Estamos empezando a hablar de negocios, de personas que ofertan servicios como los arquitectos, a personas que podrían perfectamente ser unos digital realtors, como sucede en cualquier país del mundo, donde se venden y se compran propiedades. Como les digo, esto no solo pasa en los países desarrollados. Recientemente en países en crisis como Venezuela, algunas personas se van hacia el mundo de los videojuegos para sobrevivir. Es decir, yo tengo mucho tiempo libre y tengo una gran habilidad para un juego como Fortnite o Call of Duty. En este juego, en un futuro, yo podré desarrollar propiedades digitales que me va entregando el juego por a medida que voy avanzando, o que sencillamente por el nivel en el que me encuentro puedo adquirirlo. Y a su vez, una persona que no quiere gastar tanto tiempo, sencillamente decide comprarlo. Y así empezamos negocios de ropa, empezamos música. Hay personas que van a construir edificios sobre los cuales van a construir edificios de arte, edificios con galerías de arte para poder vender sus NFT, sus pinturas y sus imágenes hechas con fotografía, vendidas únicas y exclusivamente a personas que tengan la propiedad y el dinero para pagar por ello. Esta es la gran realidad del mundo de los videojuegos y del metaverso hoy en día. Tal vez personas reunidas en estadios para jugar un mismo juego.
pero posiblemente y muy cercana en el futuro, todos lo haremos desde nuestras casas. Tal vez no para jugar, tal vez para hacer negocios, pero este es el gran reto del mundo empresarial. Empezar a hablar y a entender cómo podemos crear una economía que se ajuste a las nuevas exigencias del mundo y de la digitalización. Porque es inminente, porque en menos de un año ya hemos empezado a ver resultados sobre ventas de tierra digital, sobre moda digital, y apenas está iniciando la década, cuando el gran boom que hizo Facebook sobre este tema fue a finales del año 2021. Están las empresas listas, se encuentran los espectadores de este webinar listos para poder empezar a trabajar una transición digital hacia sus empresas o hacia la forma de vivir. Empezamos por optimizar recursos, optimizar espacios, optimizar personas, procesos. ¿Cómo hacerlo? Bueno, yo trabajo en una empresa de desarrollo y mucho de lo que nosotros hacemos es aliviar los procesos operativos de las empresas. Una empresa que no pueda capaz de administrar de forma automatizada las vacaciones de sus empleados gasta demasiado tiempo en gestionar permisos y poco en producir. Es momento de hacer una transición que impacte realmente nuestra sociedad. Desde Colombia, no necesariamente desde otro país. Tenemos la tecnología en desarrollo, tenemos los recursos. Es hora de abrir nuestra mente, eliminar los perjuicios y crear. Mis queridos, es todo lo que tenía por decirles hoy y solo decirles que el futuro ya llegó. El futuro está aquí y somos nosotros testigos y protagonistas de lo que será la nueva era digital. Muchas gracias. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por toda la información. Antes de ir con preguntas, vamos con nuestro acostumbrado sondeo que ya aparece en sus pantallas. ¿Se desarrolló con claridad la sesión de hoy? ¿Sí o no? Los invitamos rápidamente que participen de este sondeo, pues es la forma que nosotros tenemos para evaluar a los conferencistas. Recuerden que esta participación por parte de ustedes es vital para nosotros, entendiendo que queremos siempre mejorar, trayendo los mejores profesionales junto a los temas de actualidad. Estos temas que a usted le interesan para que empiece a aplicarlos en sus empresas, en sus negocios o en sus futuros emprendimientos. Así que los invitamos rápidamente que participen de este sondeo y vamos a ir entonces con preguntas por parte de nuestros asistentes, por parte de todos ustedes, para nuestro conferencia. ¿Está bien? Vamos a esperar entonces un momento mientras participan del sondeo y vamos a regresar entonces con las preguntas para nuestro conferencia. Vamos a esperar unos segunditos más y vamos a ir a resolver estas inquietudes que tenemos el día de hoy. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, acompañándonos en estos espacios de capacitación. Bien. Avanzamos entonces. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Volvemos con nuestro conferencista y vamos entonces a abordar preguntas que nos dejaron en nuestro chat. Nos dicen, ¿cuáles son los beneficios, para las empresas de tener una página de Facebook y cómo diferenciarla de su página web corporativa, teniendo en cuenta pues todo lo del tema digital, del metaverso, perdón? Bueno, yo siento que nosotros debemos considerar quién es nuestro público. Si nuestro público es unas personas que se mueven entre los años 90 y los 2000, podemos entender de que sí, que hay personas que tal vez frecuenten estas páginas y potencien nuestras audiencias y lo que queremos vender y lo que queremos comunicar, pero no necesariamente aplica para todos. Si mi marca, por ejemplo, es una marca que vende cuidados de la piel, pues TikTok sería muchísimo más efectivo para incursionar en una estrategia digital. Como les digo, esto irá en avance respecto a cómo el metaverso va integrando todas las redes sociales, pero inicialmente no es necesario tener una página de Facebook, a veces no es necesario siquiera tener una página web. Lo que necesitamos son canales de comunicación efectivos y eso lo hacemos conociendo a nuestra audiencia. ¿Cómo podemos hacerlo? Mediante grupos focales, tal vez mediante entrevistas o tal vez solo buscando en internet quiénes o cuál es el promedio de edad que tiene nuestra audiencia para así saber qué canales abordar. Si yo lo que vendo son videojuegos, seguramente tendrá algunos adultos, pero en su mayoría serán jóvenes entre los 12 y los 18 años. ¿Cuál es el canal más efectivo?
tener un Twitch en donde pueda vender los videojuegos que distribuyo. O si tengo, por ejemplo, una empresa de calzado, bueno, ¿cuál es la forma más efectiva de hacerlo? Tal vez en Instagram, donde la gente le gusta ver fotos. Sí, empezar a explorar cuál es nuestro público ideal y así podemos encontrar unos canales digitales que rindan resultados sobre la inversión que está haciendo la empresa. Perfecto, continuamos entonces con más preguntas. Nos dicen por acá, ¿qué recomienda a las empresas para iniciar o para comenzar esta interacción en el metaverso? Bueno, inicialmente que empecemos a diversificar reuniones por resultados. Es decir, la mejor y la estrategia más importante del metaverso es entender que aunque hay personas a mucha distancia, no necesariamente requieren de una oficina para operar. Y como les decía, no solo es Facebook quien está incursionando en esto. La herramienta potente que está desarrollando Microsoft es Microsoft Teams y consiste en eso, en que personas que no tienen un horario laboral están priorizando los resultados. Eso va en función mucho de la cultura de los países. Tal vez en Colombia no funcione así, o tal vez usted que conoce su equipo de trabajo entienda que sí, que le rinde resultados, tal vez no manejar horarios tan estrictos, pero tal vez sí invertir en que cada persona tenga unas gafas de realidad virtual y que en esas reuniones que usted haga sean lo más interactivas posibles para producir y crear más. Mi consejo para incursionar es empezar a derrumbar las estructuras que tenemos sobre la forma en la que funcionan nuestras empresas, cómo nos reunimos, dónde necesitamos necesariamente tener una gran cantidad de bibliotecas en nuestras oficinas, tener a las personas de contabilidad con tantos papeles a su alrededor, o sencillamente necesitamos un file server colgado en la nube que no solo nos provea seguridad, sino que aparte de eso, a nosotros nos impulse a que todas las personas que hacen parte del equipo contable o del equipo administrativo y directivo de la empresa tengan acceso a él sin necesidad de imprimir. No solo estamos hablando de que tal vez somos más amigos del medio ambiente con este tipo de estrategias, sino que empezamos a optimizar tiempo y recursos con grandes inversiones que al principio pueden ser caras, pero que van dando sus resultados a medida de que incursionamos en este mundo. Correcto, seguimos. Diana nos pregunta, ¿crees que a futuro una persona pueda querer vivir en el metaverso el 100% del tiempo y alejarse de la realidad? Sin duda creo, y creo que ya sucede. Creo que todos, o al menos alguien conoce a alguien que no sale de su casa. Conocemos personas que no les gusta salir y que por el contrario están sumidos todo el día en los videojuegos. Como les decía, hay personas que incluso por necesidad se dedican a jugar videojuegos para poder recibir dinero a cambio de eso, a cambio de su talento, a cambio de lo que hacen. Y habrá personas que sencillamente decidan vivir en la totalidad. Sobre los anuncios y tal vez las noticias sensacionalistas que salen respecto a esto, he escuchado que ya incluso hay personas que han sufrido acoso dentro del metaverso. Sin duda, Internet es un mundo hostil y tendremos que tomar medidas respecto a eso y ya la ética a medida que vamos incursionando en este mundo nos lo dirá. Pero sin duda hay personas que lo hacen. Y bueno, ¿qué porción creemos nosotros que es prudente para estar tanto en el metaverso como en nuestra vida real? Perfecto, avanzamos. Abraham nos pregunta, ¿cómo visualiza el futuro de los informes financieros para los empresarios? Bueno, recibir informes financieros, yo siento que eso va de dos vertientes, ¿no? Sobre cómo lo recibimos en la forma misma en la que alguien nos la lleva a nuestra oficina, puede ser sencillamente un mail y no necesidad de una reunión, o que las empresas empiecen a ver mermada su capacidad operativa y de ventas solo por decidir no hacerlo. Conozco muchísimas personas que me dicen, no, yo no necesito una página web, no, yo no necesito un chatbot, pero resulta que esas personas lo que venden es, yo qué sé, renta de vehículos y tal vez las personas necesitan que alguien les atienda en una calamidad que les sucede en plena carretera. ¿Cómo optimizo o cómo potencio la experiencia del cliente si no tengo
una incursión digital que a mí me provea soluciones como cliente. Es decir, los informes financieros están estrechamente ligados hacia qué estrategia estamos implementando nosotros como sociedad, como empresas y como equipos de trabajo para que nuestra empresa dé el 100% de su capacidad operativa en retorno a la inversión. Porque hablar de un ROI es hablar de qué estrategia estamos implantando en nuestra empresa para que empecemos a optimizar y a brindar experiencia a los clientes que les garanticen que regresen. Y eso es más dinero para quienes trabajamos en las industrias. Correcto, nos pregunta María, ¿el metaverso se puede trabajar en un negocio de comidas? ¿Cómo sería? Fundamental. Yo creo que, y no por mencionar marcas ahora mismo, pero quien tiene un negocio de comida sabe lo que es, me llegó el pedido malo, me llegó, no me llegó lo que pedí, la persona se demoró mucho, el domiciliario nunca llegó. ¿Cuáles son los canales digitales y cuál es la cercanía que puede tener la persona? Puede sencillamente una persona en el metaverso llegar a mi restaurante y decirme, necesito que me entreguen esto, esto y esto en tal dirección. Tengo contacto directo con el vendedor, no necesito de un celular con una aplicación, necesito solo colocarme unas gafas y llegar al lugar. Y ese orden que yo pedí, con las especificaciones que yo pedí, pueden llegar. En este caso, un negocio de comidas, ajustándolo a la realidad de Colombia hoy, sería sencillamente optimizar un chatbot con inteligencia artificial, que a mí, como empleador, me permita que mis empleados entiendan a las personas a las que atienden al 100% y que esa persona sepa que si en cualquier momento su pedido se dañó en el camino, puede comunicármelo y yo puedo proveerle una solución inmediata. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sesión de charlas empresariales. Listo, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero la hayan disfrutado. Perfecto, bien, y a todos ustedes, señoras y señores, les agradecemos la atención durante la sesión del día de hoy. Los esperamos en una próxima charla empresarial que recuerden son los miércoles desde las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. La próxima vamos a hablar de finanzas, cómo preparar presupuestos eficientes. El objetivo, desarrollar las competencias que se requieren para analizar la información financiera de la empresa, construir presupuestos y apoyar los procesos de planificación financiera. Bien, en nombre de la Fundación Unipymes y Latinpyme, Centro de Desarrollo Empresarial, les deseamos que tengan un excelente día. Hasta pronto.